Vamos a ver varios versículos. Efesios capítulo 1, versos del 3 al 5. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Padre, yo te pido que en esta hora tú continúes haciendo lo que tú comenzaste aún antes de nosotros llegar a este lugar, en cada hogar, en cada persona, desde que venía de camino, que ya estaba conectado y alineado a esta palabra, Señor, y a todo lo que tú ibas a hacer. Y que tú continúes, mejor dicho, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, ensanchando nuestros corazones en ti, Padre, para que podamos vivir y podamos cumplir en ser la expresión de tu Hijo aquí en la tierra, para que podamos cumplir con ser efectivos en llevar a cabo el plan y propósito eterno sobre la faz de la tierra, que es darte a conocer y reproducir tu vida aquí en la tierra. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Aleluya. Esta parte Efesios capítulo 1 lo traje como una introducción a lo que realmente quiero hablar, pero quería traer esto para que podamos ir comprendiendo por qué la naturaleza del reino es lo que le trae placer al Padre, ¿verdad? Es su beneplácito. Y en Efesios capítulo 1, verso 5, muestra o dice claramente, explícitamente, que la adopción como hijos es el fruto del deseo soberano y placentero del Padre. Lo que le produjo placer a Dios fue hacerte su hijo. Tienes que entender que el deseo soberano, cuando está hablando de que es un deseo soberano, está diciendo que es un deseo absoluto, que es un deseo de la máxima autoridad. Nadie puede ir en contra de ese deseo, porque el soberano, la máxima expresión de autoridad de un lugar, ha tomado la decisión dentro de su soberanía de hacerte su hijo en Cristo Jesús. Alguien tiene que decir amén a eso. Amén. Y introduce ahí una palabra que es la palabra beneplácito, pero no lo dice ahí cuando lo leímos. No, es que en el original sí lo dice. En el original la palabra ahí, según el puro afecto de su voluntad, lo que está hablando, o la palabra en el original es el beneplácito, la eudoquía. Y yo no estoy trayendo el original para verme más intelectual. No, es para que podamos entender el más preciso, podamos ver más precisamente lo que el texto nos está diciendo. Porque si no logramos entender el pensamiento de lo que se está hablando, nos vamos a perder de muchas cosas y no vamos a ser precisos en la ejecución. Yo le decía a alguien en estos días: tú tienes mentalidad de jefe, tú actúas como jefe, pero en el desempeño actúas como un empleado. Piensas como jefe, pero ejecutas como empleado. Tienes todo el carácter, toda la mentalidad, en tu mente, estás tomando decisiones, pero cuando vas a ejecutar, ejecutas como empleado. Entonces hay una división interna. Cuando la Biblia habla y dice que un reino dividido contra sí mismo no prevalece, el reino que se divide es adentro. Es cuando tu mente sabe una cosa, pero tu corazón te está diciendo otra. Es cuando dentro de ti no hay coherencia entre lo que crees y cómo actúas. Entonces,
aquí lo que nosotros necesitamos entender, que hay una precisión que necesitamos alinearnos. Aprendimos del apóstol hace mucho tiempo que por mucho tiempo, específicamente en este año, en el siglo XX, ¿verdad? En los 1900, fuimos muy exitosos en ser proclamadores del evangelio, pero fallamos en la ejecución del evangelio. Y lo que Dios en este tiempo está haciendo es: yo no quiero que solo lo proclames, yo quiero que lo vivas. Yo quiero que la naturaleza que ustedes llevan por dentro sea lo que se manifieste, lo que hable más que todas las palabras que podamos saber, que todo el griego, que todo el hebreo, que la naturaleza que llevamos por dentro sea la expresión que transforme al mundo. Y eso es lo que le produce placer a Dios. La expresión beneplácito es la expresión activa de la voluntad de Dios, que incluye tres cosas. Incluye su plan de redención, incluye la elección y el llamamiento, e incluye la manifestación de su gracia. El placer de Dios era redimirte. El placer de Dios fue elegirte y llamarte. Y el placer de Dios es que se manifieste su gracia sobre ti. Por muchos años nos enseñaron que con venir y ser salvo y decir: yo acepto a Cristo como mi Salvador, ya hay fiesta en el cielo. Y no estoy diciendo que no, eso es una realidad, pero ese no es el fin, ese es el principio. Ese es el principio, no es el fin. El ladrón en la cruz aceptó a Cristo y murió y le dijo: desde hoy estás conmigo en el paraíso. Y nos hemos creído que así corre la vida. Eso fue porque él ya no tenía opción, él iba a morir. Y se le dijo: pero nosotros los que vivimos, dice el apóstol Pablo, y los que hayamos quedado, los que estamos aquí, tenemos que ser la viva expresión de él. Aleluya. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque el pecado de Adán siempre estuvo dentro del plan de Dios. No estoy diciendo que Dios tienta a nadie, no. Pero Dios sabía que Adán iba a pecar y Dios no tenía problema con eso. Era parte del plan eterno. No estoy diciendo que era su propósito que él pecara, pero estaba dentro del plan. Dios no está inventando. ¿Tú sabes lo que nos ha enseñado por años? Nos han enseñado por años que y el primer hombre fracasó. Dios tiene fracaso. Yo llegué a escuchar eso. Y Dios llamó a un hombre que era Adán y fracasó. Y Dios llamó a una familia que fue Abraham y fracasó. Y Dios llamó a un pueblo y fracasó. Y ahora está en la iglesia. Entonces Dios tiene 3 fracasos y ahora es que Dios por fin la pegó. Como que Dios está inventando. Son malas teologías que se han enseñado en la iglesia. El que Adán pecara era parte del plan. Él lo sabía desde la eternidad. Eso tiene un propósito de ser. Dios desde la eternidad, en su amor eterno por su hijo, decidió que él quería dar a conocer a su hijo y reproducirlo. Eso es lo que mucha gente no comprende. Cristo satisface tanto al Padre que él dijo: yo no te puedo dejar a ti solo, yo quiero más de ti. El amor entre el Padre y el Hijo es tan inmenso que él dijo: no nos podemos quedar en el anonimato, como dice nuestro pastor. Tenemos que hacernos públicos. Pero no solamente quiero hacernos públicos, yo te tengo que reproducir. Tú eres tan perfecto, tú eres tan asombroso que yo no te puedo dejar a ti solo aquí. No, yo tengo tanto que dar. Yo soy una fuente inagotable que yo te voy a reproducir en muchos hijos. Gracias por eso, amén. Pero porque yo digo eso, pero él creó a Adán a su imagen y a su semejanza. Sí, pero era alma viviente, no espíritu vivificante. Hay una gran diferencia. Uno era de la tierra, uno venía de la tierra, el otro venía del cielo. Uno tenía una imagen externa,
una semejanza interna. El otro es la plenitud de la deidad. Yo no sé qué imagen tú quieres cargar. Yo no quiero cargar. Mis hijos no son mi imagen y mi semejanza. Ellos portan mi sangre. El genoma se reprodujo. Eso es lo que tenemos que entender. A él solo se le dio la oportunidad de comer del árbol de la vida, pero él la menospreció y prefirió su propio deseo y placer. Él no quiso el placer del Padre porque era de la tierra. Adán no quiso. El problema del Edén fue que Adán no quiso el placer de Dios. Él estaba en el Edén, en el lugar placentero, y él no quiso ese placer. Él quiso descubrir su propio placer. Pero ¿por qué Satanás? La Biblia dice que cuando nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Lo que la serpiente le habló a Eva fue avivarle su propia. ¿O cómo tuvo acceso a ella? Por carambola. Si ella hubiera sido perfecta y hubiera tenido la naturaleza de Dios, hubiera pecado. Dios no puede pecar. Ella no hubiera pecado. Pero al ser semejanza, y aquí hablo de ambos, ¿no? Cuando hablo de Eva no estoy tirándole a las mujeres, estoy hablando de tanto Eva como Adán, por favor. Esto no es la guerra de los sexos. Ella no portaba la naturaleza, solamente tenía una cobertura externa. Por eso cuando los ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos. No, estaban desnudos desde siempre, pero la cobertura externa no les permitía entender, no comprendía la inocencia con lo que habían sido revestidos. Pero ahora usted no está revestido por fuera, usted está revestido por dentro. Ahora usted no necesita que el fuego descienda, el fuego está dentro de usted. Cantábamos ahorita que descienda, ¿verdad? Tengo otra canción en la mente, perdón. Pero que hasta que no caiga, no vamos a dejar de adorar. Y eso está brutal. No estoy diciendo yo me gozo con eso, no es que esté aquí. Pero yo quiero que usted entienda es que no va a caer nada. Ya todo lo que Él lo hizo en la cruz y en la resurrección. Ya Él te dio el depósito entero de su espíritu en tu espíritu. El problema es que me la apagaron. Me apagaron la fuente. Pero cuando la fuente está prendida, hay un motor que recicla el agua. Y acá, pero Dios dijo Jesús, el que bebe de mí, de su interior correrá un río de agua viva. Pero Él está hablando de Él mismo. Él es el río de aguas vivas, ¿verdad? Dentro, como fuente inagotable, como manantial de vida que está brotando, Él nunca para de brotar. El problema es que si yo tapo el retorno de esa fuente, el motor va a estar prendido, el agua está disponible, pero el retorno está tapado. No hay forma de absorber y devolver. Dios continuamente está dando, su amor continuamente está depositado ya total en ti. Pero somos nosotros los que no le devolvemos a Dios. Somos nosotros los que detenemos el fluir para que ese continuo amor, esa eternidad continúe fluyendo y sea expresado a través de nosotros. Ya Dios todo lo hizo y lo que está esperando no es que tú te arrodilles a adorar, es que tú te arrodilles a morir. No, parece que no me entendió. Es que la adoración no es lo que hablas. La adoración en el antiguo pacto no tenía que ir tú no ibas al templo y decías gloria a Dios y aleluya y los cielos se abrían. La adoración en el antiguo pacto, tú ibas con un corderito o con una palomita o con lo que te diera, porque era según lo que tú pudieras, y tú decías toma. Y ese corderito, ese sustituto, había que degollarlo. Y esa sangre era la que llevaba. Y esa era la adoración que Dios recibía.
En el nuevo, eso era sombra y tipo de lo que había de venir. Yo no sé en qué momento cambiamos eso por decir gloria a Dios y aleluya. Y aunque eso es una expresión, eso es un fruto de que hay adoración adentro, la verdadera adoración es que usted y yo vayamos aquí todos los días y muramos. Claro, es más fácil decir gloria a Dios y aleluya y vivir como yo quiero. Es más fácil gritar, brincar, hablar en lengua, pero seguir haciendo lo que yo quiero. Oye, cuando estábamos en la administración pasada, brincábamos, gritábamos, hablamos más lengua que todos los corintios juntos, pero salíamos de ahí, seguíamos haciendo las mismas diabluras. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que eso es adoración? El que se enfrenta con la adoración nunca vuelve a ser igual. Tu fruto de labios debe ser el fruto de lo que ya en tu corazón ocurrió. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, dentro del plan de Dios, yo quiero que Dios estableció una ley en eternidad. Y es que la vida está en la sangre. Y eso es en Levíticos capítulo 17, verso 14. Dice, Levíticos 17, 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere, será cortado. Todo lo que la Biblia repite más de una vez, Dios te está diciendo, presta atención. Dios quiere establecer algo. Y este es el 14, en el 7 también lo dice. En un capítulo, en 7 versículos, Dios dice 3 veces que la sangre es la vida de toda carne. Eso tiene una razón de ser. Eso es lo que Dios estableció como ley para la vida sobre la tierra. Entonces, ¿pero por qué? Porque en las células sanguíneas de nuestra sangre está todo nuestro código genético. Aún nuestro carácter, aún nuestra forma de ser está dictaminado por nuestro código genético. En Levíticos no sabían eso. El apóstol Pablo, cuando habla de la sangre, no sabía eso, pero lo están estableciendo como una realidad. Oye, escúcheme, en nuestra perdóname, es que como yo sé lo que viene, pues ya yo estoy emocionado. Por eso es que hay un fenómeno que ocurre cuando a alguien se le hace un trasplante de médula ósea. Y es que esa persona puede terminar con 2 códigos genéticos. La médula ósea es el tejido blando donde se producen todas nuestras células sanguíneas, los glóbulos rojos, blancos y la plaqueta. Después del trasplante de médula ósea, la médula del donante coloniza el cuerpo receptor y comienza a fabricar sangre con el ADN del donante. Hay una sangre nueva. Cuando usted recibió la sangre del cordero, o usted recibió una transfusión, el código genético ya no es el de Adán. Ahora es el código genético del cielo. Ahora lo que corre por su sangre no es la sangre de papi y de mami, es la sangre del Cordero de Dios. Ahora lo que su cuerpo está produciendo es el genoma del Padre. Aleluya. Pero mira lo que pasa. Bueno, antes de ahí déjame llegar. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. El pecado nosotros lo heredamos por la vía de la sangre. Y por un hombre entró el pecado al mundo, y por ese hombre la muerte.
Ese día expiró el poder de la vida en la sangre, hasta que llegó el postrer Adán, hasta que llegó en semejanza de hombre, pero con una naturaleza diferente. El que puso su vida, el que no conoció pecado, pero lo hicieron pecado. Porque yo no sé si usted sabe cómo es que funciona cuando su cuerpo está atacando una enfermedad. Cuando su cuerpo está atacando una enfermedad y entran las bacterias a su cuerpo, los glóbulos blancos salen corriendo a buscar la bacteria, el virus, el hongo, y lo que hace se llama engolfar, que es que lo come y se muere. Con su muerte de ese glóbulo mata el virus, mata la bacteria, mata el hongo, mata todo patógeno. No lo he entendido. Oye, cuando entra una bacteria, eso que lo enferma usted, el flu, el COVID, lo que sea, la monga, y entra ese virus ahí, todo su sistema inmunológico sale en busca de eso. Los soldaditos que usted lleva por dentro, alguien que habla de los soldaditos. Los soldaditos salen, y cuando ellos salen y encuentran el virus, encuentran la bacteria, lo que hacen es que se lo comen, lo absorben, y una vez absorbido se mueren, y con su muerte matan la bacteria. En la cruz del Calvario, el Cordero de Dios absolvió el pecado del mundo desde el principio hasta el fin, y murió para que en su muerte la muerte fuera vencida. Y no solamente eso, resucitó con una sangre nueva y le impartió a sus hijos, para que ahora sus hijos participen de lo mismo que él. El beneplácito de Dios. Y ahora, una vez muerto y resucitado y llevando cautiva la cautividad, después de ir a lo más profundo, fue delante del Padre y le dijo: papá, te entrego lo que me mandaste a hacer, todos los que ahora son tuyos. Él empezó como el unigénito, pero después de la resurrección se volvió el primogénito. Perdona por la traducción, se me olvida, yo traduzco, pero me envolví, me emocioné. Iba a tratar de ir lento, pero me emociono. Dicen que los que son bilingües tienen que doble personalidad. O sea, Michi en casa tiene un gringo y un boricua. Dos por uno. Dios te ayude. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ahora la vida del donante, que es Cristo, es la que se manifiesta en nosotros. Pero escúcheme, porque ocurre algo interesante, y es que solamente las células sanguíneas son las que cambian. Pero las otras células del cuerpo, como las del pelo, como las de como las de los órganos, como las de la piel, se quedan igual. Y a eso, para eso también la Biblia tiene nombre. Se llama la multiforme gracia de Dios. Significa que el Cristo que tú llevas por dentro te quitó el pecado, te dio su carácter, pero lo va a seguir expresando a través de quien Él te hizo. Por eso no predicamos igual, por eso no cantamos igual. Oye, en casa todo el mundo canta. Tengo un cuñado que es músico, y yo no soy músico, yo no canto, yo hago que canto. A mi mamá le encantaba bailar, a mí me fascina, pero soy malísimo a eso también. Pero como estoy rodeado de tanta gente así, pues no hay forma de que no me guste la música. Pero no puedo, no tengo el talento, no tengo la habilidad, pues no tengo swing, ¿entiendes? No hay forma. Pero esa es la multiforme gracia de Dios. Pero de lo que tengo te doy, claro. No. Si usted me deja, yo me trepo a la tarima y sigo bailando como un loco. De lo que tengo te doy. ¿Me va comprendiendo?
el hijo le presentó al padre los muchos hijos que le iban a producir placer a él. Usted tiene que entenderlo. Usted es quien le produce placer al Padre. Esa palabra placer también se puede decir complacencia. Lo que el cielo se abrió y dijo cuando él salió de las aguas bautismales, tipo de la muerte y la resurrección: este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Lo que el cielo está gritando desde el día de la resurrección es que todos sus hijos le dan complacencia. Segunda de Pedro 1:4 dice: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Leí la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Que gracias a esa nueva naturaleza podemos vencer los deseos humanos. Podemos vencer al mundo. Gracias a ese nuevo código genético, nosotros podemos derribar, cancelar todo lo que nos cancela y nos derriba a nosotros. La cuestión es que ya lo poseemos completo en nuestro espíritu, pero lo tenemos que trasladar al alma, y ahí es donde tenemos el problema. Ahí es donde le ponemos un tapón al retorno. Cuando yo no quiero morir, no dejo que la naturaleza se exprese. Y cuando esa naturaleza no se expresa, lo terrenal sigue cobrando mayor importancia que lo eterno. Mi crisis temporal es más grande que el Dios eterno. Lo temporal apaga mi fe y no me deja ver la eternidad de Dios. Y dice el libro de los Hebreos en el capítulo 12, verso 2, que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien, teniendo la cruz enfrente, menospreció el oprobio, sabiendo cuál era el fin. Jesús no está... Oye. Si el pastor dijo algo ahorita que me fascinó, y cuando él lo dijo, como que lo vi. Y es cuando regañamos a nuestros hijos. Y yo recuerdo cuando yo regañaba a mis hijos de chiquito, ¿verdad? Y a veces uno le tiene que dar su nalgá, y ellos llorando se te están tratando de reguindar encima, y lo hace más difícil. ¿Por qué? Porque lo menos que uno quiere es darle, pero llegó el punto donde te tengo que corregir por tu bien, y tú estás gritando ¡guau! Y queriéndote me trepar encima. Y él dijo: su inocencia hace que esto ocurra. La inocencia de ellos, porque aunque eres tú quien le está provocando el dolor momentáneo, ellos saben que tú eres su seguridad. Y eso es lo que nosotros perdimos cuando comenzamos a ser adultos. Ya no veo a papi como mi seguridad, y no debemos. Porque si a estas alturas yo estoy viendo a mi papá terrenal, ¿verdad?, como mi seguridad, yo tengo un problema serio, ¿verdad? Los hombres se manifiestan más en lo que le llaman los mama's boys, ¿verdad? Que todo corro para donde mamá y que mamá me resuelva. No, yo tengo que tener, gracias pastor, yo tengo que tener la habilidad de sostener a mi familia por mí mismo. Hablando en términos terrenales. Pero en términos espirituales, Dios quiere que tú seas un papa's boy. Dios quiere que tú dependas 100% de Él. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Jesús estaba viendo la ira completa del Padre, porque los atributos de Dios no compiten entre sí. El antiguo pacto no cancela el nuevo pacto, pero el nuevo pacto tampoco cancela el nuevo. Lo que pasa es que uno se cumplió y ahora se graduó a lo próximo.
yo lo voy a repetir. Uno se cumplió propósito y ahora pasó a lo próximo. Se graduó a la próxima etapa donde la ley no son leyes morales escritas que hay que seguir religiosamente como rito, sino una naturaleza que se te metió por dentro. Es el cumplimiento. No me voy a salir de lo que tengo que hablar porque me voy a envolver y ya el tiempo se me pasó. Pero lo que quiero decir, porque es que se lo tengo que decir. El problema en el antiguo pacto era de conciencia. Ellos no tenían conciencia como usted y yo tenemos conciencia. No había Espíritu Santo para decirle eso está mal. Por eso es que los que estaban fuera de la ley de Dios vivían como le daba la gana y su pensamiento era de continuo al mal, porque no había conciencia. Al no haber conciencia, Dios le entrega una ley y le dice: memorícela, métesela por ojo, boca y nariz, pátesela aquí, póngasela acá, ponla allí, para que no importa por donde usted mire, vea mi ley. Porque no hay conciencia. Por eso ellos iban una vez al año, mataban el corderito, lloraban, gritaban, y al otro día volvían a ser los mismos diablos que eran antes. Porque no había conciencia. Y Dios dijo, pero eso era parte del plan. Porque dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos que cuando yo no sabía lo que era la codicia, la ley me dijo que no codicia y se apropió de mí. La ley vino para ser un espejo que te dijera: wow, Efraín, tú de verdad eres bien malo y sin Dios tú no puedes hacer nada. Wow, Emanuel, tú sin Dios eres bien malo, no importa lo bueno que tú digas ser, eres bien malo y no puedes hacer nada sin Dios. A eso fue lo que vino la ley. Pero cuando el Cristo murió y resucitó y estableció su naturaleza, su ley en nuestros corazones, ahora no tienen que decirme eso está mal. Yo reconozco lo que está mal y lo puedo vencer. Usted tiene la capacidad de vencer el mal. No por su fuerza, ni lo piense. Por las fuerzas de Él. Regálenme unos minutos más para no estorbarlos demasiado. No los voy a fastidiar. Pero yo quiero que vaya conmigo rápido. Mateo capítulo 22, versos 10 al 12. Mateo 22, versos 10 al 12. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, dice el verso 12. Yo quiero que, ¿por qué yo les leo esto? Porque en la parábola de la gran fiesta de boda del rey comienza con una analogía del reino y dice: y el reino de los cielos es semejante a, así que empieza en el verso 1 y continúa por ahí diciendo, pero en los primeros versículos trae y dice: ve y busca a los invitados, dile a los invitados que la fiesta. Pero la palabra ahí para invitados es kaleo, es la palabra original. Y eso significa invitados. Eso es lo que significa. Invitado. Wow, qué profundo. Y ya. Pero ellos rechazaron la invitación por las cosas naturales. Aquí está hablando del pueblo de Israel, por si acaso usted no lo sabe. Le voy a decir algo hoy con mucho amor y con mucho cariño, y no se moleste conmigo, por favor, no me tire piedra. Esto es lo que dice la Biblia. El pueblo de Israel no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy es la iglesia. Él le quitó el reino para dárselo a la iglesia. Así que si usted todavía está mirando a Israel a ver qué es lo que está pasando, para los propósitos escatológicos tienen problemas serios. Ellos no son el pueblo de Dios. No estoy diciendo que los maldigan ni nada de eso, pero no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia.
Y no solamente en esta parábola lo dice, también lo dice en la parábola del que sembró la viña. Y dice, yo les fue quitado el reino y se los daré a otro. Y ese otro somos nosotros. Pero ese no es el tema. ¿Por qué se les quitó el reino? Porque ellos estaban pendientes a las cosas terrenales y temporeras, lo que los hizo indignos del reino. Lo que te hace indigno del reino es que tu mente persiste en lo terrenal, persiste en lo temporero. Eso te hace indigno de un reino que ya llevas por dentro. Quiero decirte otra cosa más. En ese caleos, en esos invitados estaban los buenos y los malos. Porque este asunto no es de moralidad. El evangelio no tiene que ver, bueno, tiene que ver con moralidad, pero no su base, su fundamento no es la moralidad. No es que usted se porte bien, porque el árbol que nos sacó del Edén era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto no tiene que ver con que tú te portes bien, tiene que ver con una expresión, tiene que ver con una naturaleza. De eso es que se trata eso. Ahora en el verso 10 dice que las bodas fueron llenas de convidados, de invitados. Pero ahí la palabra no es caleo. Ahí la palabra es anaquemai, que es lo que significa los reclinados a la mesa. Ahora no son los que estaban invitados como una invitación normal. Son los que ya están adentro y están sentados a la mesa. No sentados, recostados en la mesa. Esta referencia de estar recostado en el banquete era que obviamente no había ellos, en la tradición de ellos no se sentaban en mesas como nosotros. Cuando vamos a una boda que nos sentamos en una mesa bien decorada, esto, lo otro. No. Porque el concepto de cuerpo Dios nunca lo ha soltado. Cuando nos sentamos a la mesa se supone que sea algo íntimo. Tú no te sientas a la mesa con cualquiera. Por eso ellos estaban recostados. Tú estás tocando, hay contacto con la otra persona. Ay, Dios mío. Déjame seguir. No me quiero desviar porque tengo que terminar. Entonces, este verbo de anakeimai era más que estar presente. Es que se te otorgó una participación activa en el banquete. No es el invitado que llegué, wow. No, es que te hicieron partícipe de toda la fiesta. Eso es lo que usted y yo somos. Somos participantes de una vida. No solamente se te invitó para darte un regalito, se te invitó a ser participante activo de esa vida. No a tenerla escondida ahí para sacarla los domingos. Gloria a Dios, aleluya, tierra de Canaán. Lo importante de estar reclinado en la mesa era que daba legitimidad de estar en el banquete como invitado. ¿Usted sabe por qué usted está aquí? Porque legítimamente Dios te llamó y te escogió para estar aquí. Oye, hay un contexto legal. Es lo que a veces no comprendemos. Cuando Satanás te ve a ti, él ve que legalmente usted le pertenece a Dios. Ve las arras del Espíritu. No puede tocarte. Pero pastor, es lo que estoy viviendo. Lo que tú mismo te buscas. O lo que tú le crees. Me gustó lo que dijo María. Dijo, cuando los gatos maullan, pero el león de la tribu de Judá ruge. Nosotros tenemos, la vecina tiene un gato, ¿verdad? ¿Y cómo es que tú le dices el gato qué? El gato fantasma, porque sale de cualquier lado. Y se quiere hasta meter a casa y todo. Y te dice, Dios mío, pero este gato a veces tenemos que mirar antes de sacar al perro para que el perro no vaya ahí a pelear con el gato, aunque no lo hace, pero uno siempre con el cuidado, ¿verdad? Y qué sé yo, de cualquier lado, porque son así, vienen y van a maullar.
Y más si te maullan en el oído. O sea, las moscas hacen un ruido o el mosquito hace un ruido y sí molesta, pero si se te pega al oído, uno lo escucha como si fuera un estruendo. Y sí, él viene y maulla, pero lo hace en tu oído y tú piensas que está rugiendo un león. No. Legítimamente Él no puede tocarte. Legalmente Él no tiene derecho sobre ti. Tú tienes que entenderlo. Cristo te desconectó de esa vida. Cristo te quitó la sangre y te puso una sangre nueva. Cristo puso sellos sobre ti y Él no puede tocarte. Deja de darle tanta gloria. Ay, Dios mío. Entonces, ahora hubo un problema. Porque el que estaba reclinado a la mesa no estaba vestido como para estar allí. Y esto me causó y empecé a estudiar. Y cuando en una boda real, en el tiempo bíblico, el rey cuando invitaba, te mandaba también el vestido que te tenías que poner. Y ese vestido, según el Salmo 45, era un vestido bordado. Búsquelo después. No se lo voy a leer por causa del tiempo. Pero el Salmo 45, 14 habla del vestido bordado. Acuérdese que cuando el rey mandaba un vestido, él no estaba mandando cualquier vestido. No era de Chain. Era un vestido de lino fino. Era un vestido bordado de lino fino. Y todos tenían que estar. Entonces, el rey cuando sale a ver su boda llena, mira, y lo único que le llamó la atención fue el que vino vestido de Chain. Que se veía bonito. No, se veía bonito. Estaba a la moda. Estaba guapísimo para él. Él estaba guapísimo. Pero ¿sabe qué? Rompió el protocolo. No vino como tenía que estar vestido. Te voy a decir algo más. El hombre era salvo porque estaba adentro. Estaba en la mesa, pero hubo un problema. Él no vino vestido de la naturaleza nueva. Él quiso entrar ahí según su justicia. Él quiso estar ahí según su propio protocolo. Él quiso estar ahí de acuerdo a sus propios preceptos y no los de Dios. Por eso Jesús dijo: el que me ama, guarde mis mandamientos. Hay gente que dice: oh, yo amo a Dios, Dios sabe que lo amo. Pero tú lo miras y lo examinas y no ves a Dios por ninguna parte en él, porque no cuida, porque no vive conforme a la naturaleza que se le expresó. Puede estar muy lindo por fuera, puede estar con corbata, gabana y aquí al frente, pero cuando tú metes la mano a buscar si hay algo de Cristo, está como la higuera que no tenía nada, está seco. Porque quiere vivir según sus propios preceptos, quiere vivir según su propia justicia. Y yo no estoy hablando de que no va a ser salvo, es salvo. Pero no manifiesta el genoma, no manifiesta el ADN que se le otorgó. No quiere vivir. Todavía su naturaleza carnal está predominante en su vida. Ay. Entonces eso es un problema, porque no usar el vestido era un acto de desprecio y arrogancia. Era entrar bajo mis propios términos, mi propia justicia, sin transformación interior. Y eso es un grave problema. No podemos seguir, casa. ¿Sabe? Cuando estábamos aquí, la presencia de Dios se estaba manifestando. No fue que cayó. Era lo que estaba adentro, se comenzó a manifestar. Porque estábamos rendidos. La gente está orando, esperando por un avivamiento. La gente está orando, esperando. No, ya se nos metió por dentro.
Es lo que no comprendemos. Ya se nos metió, pero estamos dispuestos a rendirlo. Estamos dispuestos a quitarle el tapón al retorno. Estamos dispuestos a ir a la cruz y ser traspasados por la cruz. El pastor nos decía el viernes que los milagros y lo que Dios quiere hacer tiene un precio. Te va a costar. Vamos a ser procesados, pero vas a permanecer firme ahí. ¿Vas a permanecer en el carácter de Dios? ¿O todavía tu justicia predomina? ¿O todavía tu pensar domina sobre el pensar de Dios? ¿O todavía hacemos como Sara? Dios está retrasando. Ay, a lo mejor es que Dios quiere que yo le dé a Agar y por ahí es que voy a tener el hijo. Mira donde todavía están pagando el precio. Dios no necesita tu ayuda ni la mía. Dios, las promesas de Dios, ¿sabes lo que dice el apóstol Pablo? Son en el sí y en el amén. ¿Sabes por qué son en el sí y en el amén? Porque no es que Dios prometió algo que Él no haya hecho. Es que las promesas de Dios ya están hechas. Y cuando usted dice sí y amén, usted se está alineando para que se manifiesten. Entonces, esto es lo que yo quiero que usted pueda entender en este día. Es que podamos, el vestido bordado es Cristo, bordado en nuestro interior, entretejido en nuestro carácter, bordado en nuestro ser, a fin de que podamos permanecer firmes delante del Rey. Es la obra transformadora efectuada por el Espíritu y que es manifestado en nuestro vivir como nuestras acciones justas, las cuales son para nuestra victoria. ¿Tú sabes lo que hace cuando tú permaneces en Dios? Ya tú venciste. A veces estamos peleando, a veces estamos como Jacob. Y luchó Jacob con el ángel. Eso es sombritipo. No fue hasta que el ángel lo quebrantó y lo tiró al piso y él dejó de pelear que no recibió la bendición. Y nosotros estamos aquí, pelea la batalla, pelea. No pelees nada, ríndete, muérete. Y cuando tú te mueras, tú vas a ver la victoria. Deja de estar peleando. No somos llamados a pelear si Él lo venció. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero eso conlleva un grado de fe y de serenidad para estar plenamente seguros. Yo le decía a Michi en estos días, yo le decía, ¿sabe qué? La gente anda que si la guerra espiritual, que si los demonios, que los principados, que esto y lo otro. Yo te voy a decir algo. Cuando Jesús en el capítulo 4 de Mateo, Él va camino a Gadara, se levanta una tormenta. ¿Y cómo Él estaba? Él estaba peleando. Él estaba durmiendo. Se levantó y dijo, calma y enmudece y ¡fuap! Y todo se calmó y se enmudeció. Y cuando en el capítulo 5 llega a Gadara, lo primero que ocurre es que el endemoniado sale corriendo y se le tira a los pies. Y él le dice, sal fuera y ya. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que si usted tiene verdadera autoridad, y usted tiene verdadera autoridad cuando está alineado en el carácter y en la naturaleza del Padre. Y ese carácter de permanecer, ¿sabe lo que hace? La batalla nunca está afuera. Los principados que usted tiene que vencer están en su cabeza. Los principados y las potestades están en su mente. Por eso es que en 2 Corintios capítulo 10 habla que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y va en contra de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Dónde están los argumentos? En tu mente. ¿Dónde está la fortaleza? En tu mente. ¿Dónde está lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios? En tu mente. Por eso el apóstol oraba y decía, oro para que sean abiertos vuestros ojos y puedan comprender y entender cuál ha sido la esperanza a la cual han sido llamados. Una vez tú derribes esos principados,
esas potestades, no hay demonio que te pueda hacer frente. Dios mío. Entonces, ¿qué es la anakeimai? ¿Qué es estar reclinado a la mesa con un vestido bordado? Es que se nos otorgó, número 1, permanecer firmes delante del Rey. Número 2, el poder vivir las acciones justas, no moral, justas, en la justicia de Dios, que es nuestra victoria, y es el disfrute del reino. Es el disfrute del reino. Esa nueva naturaleza te lleva a disfrutar el reino como coherederos y como la complacencia del Padre. Dios no está buscando que tú te esfuerces, Dios está buscando que tú te mueras. Mientras tú te estás esforzando, tú estás poniendo tus propias fuerzas. Y ya la ley te dijo, tú no puedes. Por más que intentes, muérete. Pero cuando tú mueres, ¿sabes lo que pasa? Se activa el poder, no sobrenatural de Dios, el poder natural de Dios. Es el estado donde Él vive. Y entonces tú te comienzas a dar cuenta que comienzas a vencer todo lo que te estaba venciendo a ti. Pero eso es mire, le voy a decir algo, eso es efímero. Es una bobera. Para que nosotros nos enfocamos en eso. Lo más terrible de eso es que tú comienzas a ver que tú le comienzas a producir placer al Padre. Oye, no hay nada mejor que saber que usted y yo le estamos produciendo placer al Padre. La cruz ciertamente fue por usted y por mí, claro que sí. Pero lo que lo sostuvo ahí fue darle placer al Padre. Lo que lo sostuvo ahí fue darle placer al Padre. Él dice, ¿usted cree que yo no puedo orar ahora mismo? Y mi Padre envía 12 legiones y acaba con todo el mundo aquí. Pero el placer de papi es que yo me quede aquí. Porque es la única forma en que yo voy a poder transfundir mi sangre a los hijos, mi naturaleza a los hijos. Y entonces el placer del Padre va a estar completo. Que es que yo sea reproducido. Vencer al diablo es una bobera. Es un beneficio. Pero darle placer al Padre. Oye, Emma, yo le voy a decir algo. ¿Usted sabe cómo trabajan los brujos? Los brujos cuando convocan demonios, y esto me lo dijo un brujo a mí que se había convertido. Cuando nosotros invocamos a los demonios, nosotros tenemos que tener el carácter para no dejarlo hacer lo que ellos le dé la gana. Así mismo es. Sí, porque si no, como se ponen al garete y que se hacen sus loqueras. No se mandan. Así que yo le voy a decir algo, vencer al diablo, usted puede vencer al diablo en su propia fuerza, pero nunca le podrá dar placer a Dios en su propia fuerza. Escúcheme, y no estoy menos, la palabra dice que no menospreciemos las artimañas del enemigo, no las estoy menospreciando. Lo que quiero que usted entienda que esa no es la victoria. Ese no es el fin. El fin es que le demos placer a Él. Es que el ciclo de amor permanezca en movimiento. Ese es el propósito eterno de Dios. Que el amor continúe fluyendo del cielo a la tierra y de la tierra hacia el cielo en un continuo fluir. Lo que va a transformar tu familia, lo que va a cambiar tus generaciones es el amor de Dios, es la complacencia del Padre, bendiciendo hasta 1000 generaciones. No es vencer al diablo, eso está incluido en el paquete
como beneficio marginal. Pero el fin es que cuando Él mire a la tierra, es más, no cuando Él mire, que Él no quite su mirada de la tierra. Porque nuestro amor no se lo permite, no se lo permite. Que Él puede quitar la mirada de la tierra. Claro, lo hizo en la cruz. Moléstese con su hijo, especialmente los que tienen niños pequeños, e ignórelo. Usted acaba más con su niño ignorándolo que dándole una pela. Por eso Dios lo único que tuvo que hacer, por eso David dijo: oye, quita todo de mí, pero no quites tu mirada de mí, no apartes tu rostro de mí, no me quites tu presencia. Quítame lo que sea, quítame el reino, quítame las mujeres, quítame el oro, todo, pero no tu presencia, no. Lo que David estaba diciendo ahí: no quites la mirada de mí, porque mientras tu mirada esté en mí, yo estoy seguro. Póngase de pie. Lo que nosotros tenemos que procurar es que la mirada se mantenga, que la mirada permanezca, que el placer, que seamos el placer. Pero eso nada más lo logramos cuando la naturaleza del reino se está manifestando.